Saludos a todos nuevamente. En esta sección vamos a hablar sobre la semiología y la anamnesis respiratoria. Soy el doctor Maynor Palma, médico internista y neumólogo. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de los principales síntomas respiratorios, específicamente dos, la tos y disnea. Y luego pasaremos a hablar de la anamnesis y semiología, sobre todo de líneas y regiones del tórax. Vamos a hablar un poco de la etapa de la exploración torácica, ruidos respiratorios y algunas conclusiones. Hay un segmento especial que se va a enfocar en la exploración y en los síndromes pleuropulmonares. Como introducción, tenemos que recordar a este importante ícono de la neumología, que es René Laennec, el cual nos enseñó que la exploración adecuada del tórax tiene una secuencia que ayuda al clínico a seguir varios pasos e integrar sus hallazgos en síndromes, mismos que le ayudarán y le darán mayor seguridad hacia el diagnóstico más adecuado de las patologías. Los principales síntomas respiratorios, hablando de tos y disnea, en este sentido podemos hablar un poco de la tos con o sin expectoración y recordar que este es un mecanismo de defensa que se define como aguda cuando es menor de 3 meses y crónica cuando sobrepasa este límite. Tenemos que recordar que existen factores de riesgo importantes que uno debe de preguntar y algunas de las cosas que sean importantes o de las formas que deberemos de caracterizar la tos son la frecuencia con la que se presenta, si hay algún punto durante el día que es más frecuente, la intensidad que se puede evaluar mediante la escala de EVA entre el 1 y el 10, si está asociado o no con expectoración y, por supuesto, si esta es cianosante, si es emetizante o disneizante. La asociación con otros síntomas también son muy importantes, porque sabemos que las principales causas, como lo clasifica esta tabla, que ya tiene bastante tiempo que nos demostraron, que los problemas de rinitis, los problemas de reflujo y los síndromes parecidos al asma o los síndromes de asma, en este caso las variantes que son específicamente de tos, se han asociado mucho o son las principales causas. Las afecciones de la vía aérea respiratoria son características, o la tos mejor dicho, es característica que es más predominio matutino y también de la parte nocturna cuando hay cambios de temperatura. La que es asociada a reflujo gastroesofágico se asocia mucho con el tipo de comida y irritantes, y aquellos que tienen asma pueden tener una combinación de ambas. Pero lo más característico es la temporalidad de cada una de las variables. Por otro lado, los factores de riesgo que uno debe de conocer es que aquellas personas, sobre todo las de sexo femenino, tienen las probabilidades mucho más altas de tener tos. Si hay una asociación a regurgitación, si hay una asociación a sensación de quemazón, esto también está asociado al peso. Entre más alto sea tu índice de masa corporal o más obesidad, mayor es la probabilidad de tener tos. Existen algunos cuestionarios como el cuestionario de Hull sobre el reflujo de las vías respiratorias y básicamente está traducido a cualquier otra lengua del planeta. En este caso les presento la que está traducida al español y que es muy fácil de aplicar. Es de práctica clínica, se puede utilizar y está recomendado. En cuanto a la disnea, es una sensación subjetiva de falta de aire y existen múltiples causas, entre las principales el pulmón, el corazón y algunas extractorásicas. Debemos recordar que los pacientes con condiciones crónicas que ya tienen una patología de base previa, la descompensación o el aumento de la disnea indica descompensación de su enfermedad. Existen algunas escalas como la MMRC, que está ejemplificada en esta figura, que van desde 0 hasta 4, pasando por actividades básicamente por caminar o subir gradas, caminar más lento sobre un terreno plano, pero caminas más lento que otras personas, o simplemente que tengas que hacer una pausa, ¿verdad? Aquellas personas que desarrollan el grado 4 son las que básicamente hacen sus actividades diarias y a esas actividades como bañarse, cambiarse, peinarse, ya les provoca disnea. Este es un grado avanzado. Debemos recordar que las causas son múltiples y no me voy a detener mucho en esto porque básicamente uno debe orientarlo el examen físico. Si encuentras sonidos patológicos anormales, pues probablemente tu origen sea de pulmón. Si tienes un problema a nivel cardíaco, edema de miembros inferiores, etcétera,
reflujo o distensión yugular, esto te va a orientar. Y en dado caso no encuentres ninguna de estas, lo más seguro es que sea de un origen extratorácico y la más frecuente es el reflujo. Por tanto, es indispensable el examen físico asociado a una buena historia clínica. Pasemos a otra sección, que son las líneas y regiones del tórax. En este caso, y en la parte de la semiología, es importante recordar que existen líneas que son divisorias que nos van a ayudar mucho para puntualizar, organizar y localizar afectaciones a nivel pulmonar. Empezamos con la primera, que es la línea medioesternal, que va desde la fosa yugular al apéndice xifoides. Luego tenemos las otras, las paraesternales, que van sobre la articulación esternoclavicular hasta el borde inferior del esternón. La línea medioclavicular, que también es importante en la topografía del examen físico del tórax, va desde la parte media de la clavícula más o menos hasta el cuarto quinto espacio intercostal. Es una línea paralela o vertical. Otras zonas o otras líneas que debemos de encontrar, que debemos de tener siempre en cuenta, son la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Estas nos van a ayudar a dividir esta zona, que es la región axilar, en la cual podemos encontrar ciertas patologías específicas o que nos van a guiar para ciertos procedimientos. La pared torácica posterior se divide de esta manera, en la cual vemos en esta figura todo el amplio territorio que incluye, y por supuesto que tenemos las líneas axilares, las líneas axilar media y posterior, que están ejemplificadas en esta figura que les señalo, y la línea vertebral. Esta línea vertebral debe tener cierta peculiaridad, que es ser muy lineal, valga la redundancia, y no debe tener desviaciones. Si hay una desviación, esto puede indicarnos una patología a nivel de la columna dorsal, y esto puede ser la causa de las molestias de nuestros pacientes. Existen otras como la línea escapular, la línea infraescapular vista por acá, que es más o menos a nivel del sexto o séptimo espacio intercostal, la línea escápulo-espinal, que es paralela a la línea espinal, y la línea duodécima dorsal o basal de Muricán. Esta nos va a indicar más o menos al nivel donde termina la cavidad torácica. En cuanto a las regiones, es importante que recuerden que existe la región supraclavicular. En esta, comúnmente podríamos encontrar ganglios o se pueden auscultar algunos signos semiológicos como el punto de auscultación de Guttman, porque está más o menos el ápice pulmonar entre 1 o 2 centímetros por arriba de la clavícula. Tenemos la región supraesternal, que básicamente está arriba del esternón, del apéndice xifoides. Tenemos la región infraclavicular, que también es característica. En algunas lesiones como tuberculosis se pueden auscultar ciertos soplos tubáricos o cavitarios. La región mamaria del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado izquierdo está característico para la auscultación de los focos pulmonares. Tenemos otras regiones, la región axilar, que está acá. Tenemos la región infraaxilar. En esta región axilar, lo importante es tener en cuenta que cuando hay derrames pleurales masivos o algún neumotórax y uno necesita insertar una sonda endopleural, es la región o triángulo de seguridad que se toma el borde posterior del pectoral mayor, la línea axilar media y por abajo quedando el cuarto o quinto espacio intercostal. Asimismo, en la región torácica posterior podríamos localizar la región subescapular, la región escapular, que básicamente está dada por todo el macizo de músculo y la misma escápula. Tenemos otras como la región escapulovertebral, que en algunas ocasiones pueden ser focos auscultatorios de lesiones endobronquiales, o característicamente podemos tener otras en las regiones infraescapulares, donde cuando hay un derrame que sea importante, vamos a encontrar los datos clínicos semiológicos al examen físico. En cuanto a las etapas de la exploración torácica, vale la pena mencionar que la inspección consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. La finalidad de esto es detectar alteraciones en la forma, el volumen, el estado de superficie y movilidad, y que la inspección puede ser de dos tipos, una forma estática y dinámica.
Los tipos del tórax, algunos ejemplificados en esta imagen, vamos a encontrar aquellos que tienen un tórax en tonel, como los pacientes que tienen enfisema pulmonar, los sifóticos, los ancianos tienen una configuración muy similar a este, el infundibiliforme y el cariniforme. Este es el denominado techo de pichón o de pájaro, ¿no? Que son alteraciones de la caja torácica que pueden ser adquiridas o congénitas en su defecto. La inspección dinámica, existen pues dos tipos de respiraciones anormales que pueden ser de esta forma. Básicamente uno puede dividirla en alteraciones en el número y amplitud de las respiraciones por minuto, es decir, la frecuencia respiratoria, como la batipnea, que la diferencia de la bradipnea es, esto está hablando de intensidad, hay una intensidad baja. La taquipnea, hay una frecuencia alta, la polipnea es una frecuencia y una intensidad alta, y la bradipnea básicamente es una frecuencia muy baja. Los trastornos del ritmo respiratorio, que se ejemplifican muy bien en esta gráfica, podemos denominarlos como hiperpnea cuando hay un aumento de la frecuencia, que es muy similar a la taquipnea, solo que en este caso la hiperpnea habla de la profundidad o la amplitud y la taquipnea habla de la frecuencia. La bradipnea ya dijimos que es la parte de tener respiraciones muy lentas. Una apnea se define semiológicamente como la ausencia de la respiración. Y hay algunos tipos característicos de respiraciones como la respiración de Cheyne-Stokes, en la cual, o la ciclopnea, tú tienes un incremento y decreciendo seguido de una pausa. Esto puede ser visto en ACVs hemorrágicos, tumores endocraneales o estados urémicos. Algunos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, sobre todo central, tienen este tipo de respiración que se puede ver en algunos estudios de sueño. La respiración de Kussmaul profunda y ruidosa, que es característica de los pacientes con estados metabólicos alterados, como el estado hiperosmolar o la cetoacidosis. Y la respiración de Biot, que también es una respiración que es alternante con pausas y que puede tener braditaquipnea al mismo tiempo. Se ve en afecciones a meninges, en infecciones del sistema nervioso central o en ACVs. La palpación del tórax va a dar información sobre las partes blandas y la caja torácica, ganglios del cuello y las axilas, sobre los movimientos respiratorios, el frémito táctil y las vibraciones vocales. Básicamente se analiza o se examina utilizando la primera parte que era la inspección y luego esta palpación. Podemos hacerlo con una amplexación superior, como lo ejemplifica esta figura, en la cual vamos a colocar las manos sobre los huecos supraclaviculares con los pulgares tocando las apófisis espinosas y los dedos medios e índices sobre las clavículas. En cada ciclo respiratorio vamos a evaluar ese movimiento que debe ser simétrico. Para recordar que el tórax tiene una forma piramidal, de base superior y de vértice inferior. La respiración en los hombres es más abdominal, en las mujeres es básicamente más torácica y en los niños puede ser tóraco-abdominal. La amplexación inferior también es importante y debe de ayudarnos a determinar la simetría del tórax de nuestro paciente. Este examen físico, debemos recordar, se debe hacer con el paciente sentado de preferencia, pero también puede ser en una parte de cúbito o en semifuller. Se debe de hacer en una habitación con el torso del paciente descubierto para tener una mayor amplitud y mejor visualización del tórax. Se colocan las manos en la amplexación inferior sobre la forma simétrica a nivel de la línea infraescapular. Y para ver la amplexación anterior y posterior, vamos a colocar una mano sobre la cara anterior del torso y una sobre la cara posterior. Vamos a ver esa amplitud que debe ser simétrica. La transmisión de las vibraciones vocales también nos ayuda a evaluar cómo se transmite el sonido a través de la caja torácica, que básicamente debe ser simétrica y sin alteraciones. Que hay ciertas patologías en los síndromes pulmonares que vamos a ver más adelante, no es tema de esta conversación, pero sí hay una sección específica para eso, en la cual se los van a demostrar. Pero esta parte, o la palmo-palmar, básicamente es colocar nuestra palma de la mano sobre
las regiones torácicas de nuestro paciente para evidenciar si hay alguna afectación o una zona en especial afectada en la cual nosotros podamos integrar alguna patología. La percusión es muy importante y su finalidad es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar y profundizar la lesión. La percusión es de dos tipos. Comparativa, con ella es posible reconocer el sonido normal en una misma región, y la percusión topográfica, que nos ayuda a limitar el contorno de los órganos. La figura ejemplifica cómo podemos hacerla en la forma eh, dedo digital, que es la forma más frecuente de utilizar. Se percute sobre la parte de la falange con un movimiento cíclico, soltando rápido el golpe, y vamos a identificar cómo lo normal en el tórax debe ser una resonancia muy similar y simétrica. Si hay hiperresonancia, nos va a indicar patología, ya sea pleural o pulmonar, y si está disminuida la validad, probablemente también sea algo pleural, pero más ocupativo como un derrame pleural o en su efecto una consolidación o una masa. Casi para finalizar, la auscultación es muy importante y se debe de tener un orden correcto de llevar en la cara posterior y anterior. Puede ser indistinto por dónde empezar, pero generalmente la pared anterior es la inicial y luego la posterior. Estas son las zonas recomendadas en la forma simétrica y paralela secuencial para evaluarlo. Recuérdense que la habitación debe ser lo más silenciosa posible, con una temperatura ambiente para provocarle las menos molestias a nuestro. Todo esto lo hacemos para hablar sobre los ruidos respiratorios. Los ruidos respiratorios básicamente podemos dividirlos en los que son normales y anormales. Y los normales se conocen de dos formas: el laringotraqueal, también denominado soplo gótico o de la ECNEC, y el murmullo vesicular. El laringotraqueal es aquel que se produce cuando se envía o se atraviesa el aire a través de las cuerdas bucales, el tubo que es la tráquea y los bronquios principales. Y el murmullo vesicular es ese sonido que se produce, que es fino, que es como el viento, cuando se llenan todas las unidades alveolares de manera brusca en una respiración normal. Se distingue muy bien del laringotraqueal, que es mucho más fuerte, es tempestuoso, de una tonalidad distinta. Por otro lado, los soplos o los sonidos que son anormales podríamos dividirlos en tres grandes rubros: los soplos, los estertores y la resonancia vocal. Los soplos, específicamente el tubárico, indica el paso de aire a través de una zona de condensación. Esto es muy similar o muy reconocido en la neumonía. El soplo cavitario se da muy similar, pero en este caso hay una cavitación a nivel pulmonar, y un ejemplo de ellos es la tuberculosis. El anfórico o de timbre metálico se da cuando tienes mucho aire en la cavidad torácica, es decir, cuando hay un aire entre las pleuras. En el neumotórax específicamente es donde se puede encontrar este. El soplo pleurítico se da en los casos en que hay una afectación importante de la pleura y se puede escuchar muy localizado. Los estertores se denominan como cualquier sonido patológico a nivel pulmonar, y puede ser estertores traqueales cuando hay muchas secreciones en la vía aérea superior, los roncantes, que indican que también hay secreciones y hay obstrucción del flujo aéreo. Estos son característicos de algunas enfermedades obstructivas como asma, EPOC, bronquiolitis o bronquiectasias. Y si están aunados a estos sibilantes o pillantes, que son de un tono fino, que pueden estar en inspiración o expiración, pues pueden ayudar a categorizar a nuestros pacientes como una patología obstructiva. Los estertores subcrepitantes y crepitantes tienen un sonido característico, como el frote de un cabello muy cerca del oído. Esto se da porque las unidades alveolares están llenas de materiales de detritos, células o material proteínáceo inflamatorio, y en cada ciclo respiratorio se va a crear ese sonido característico. Hay una subdivisión que son los en tipo velcro, como escuchar el papel velcro crocante. El frote pleural se ve cuando hay inflamación de la pleura, y este pues es característico localizado en ciertas regiones. La resonancia vocal es aquella que se denomina como broncofonía, que básicamente es escuchar a través de un estetoscopio en alguna región del tórax
Cuando se le pide al paciente que mencione palabras como uno, dos o que haga un énfasis en alguna de las vocales del uno, esto nos va a ayudar a poder identificar esa zona anormal del tórax que se puede escuchar de manera distinta a las zonas normales porque se transmite mejor el sonido, como por ejemplo la pectoriloquia. La pectoriloquia es escuchar a través del estetoscopio cómo la voz que normalmente de una persona no se transmite bien, en este caso la voz se va a transmitir muy bien, de forma clara. Y la pectoriloquia áfona, pues básicamente es pedirle al paciente que repita alguna frase, solo que de manera en una voz en un tono bajo o voz cuchicheada. La egofonía, bueno, este es otro signo semiológico a nivel del tórax, en el cual vamos a encontrar que el sonido está cambiante porque la densidad o la forma en que se transmite el sonido en ciertas sustancias, como por ejemplo el derrame pleural, en este caso un líquido, se distorsiona. Y si usted le pide al paciente que diga una frase que tenga una letra A, probablemente vaya a escuchar que esa letra se cambia por una E. Y esto es lo que se define como egofonía, que está muy caracterizado en el derrame pleural. En este slide les muestro lo que son los síndromes pulmonares y pleurales, que son los más comunes, como el síndrome de condensación pulmonar, la atelectasia, el síndrome cavitario, rarefacción, el síndrome de derrame pleural y neumotórax. Y en cada una de ellas hay alteraciones sobre lo que acabamos de platicar con la inspección estática, la inspección dinámica, la palpación, la percusión, la auscultación y algunos de los datos semiológicos que vamos a encontrar en cada una de ellas. En conclusiones, la semiología y anamnesis son fundamentales para el abordaje de las enfermedades respiratorias. Conocer las líneas y regiones torácicas permite delimitar e integrar, facilitar el diagnóstico clínico de cualquier enfermedad que afecte el sistema respiratorio. La exploración torácica se debe aplicar de manera secuencial para evitar errores diagnósticos y reconocer síntomas, signos e integrarlos para realizar esto significa básicamente realizar una evaluación médica holística. Sin más que agradecerles, quedo a su servicio. Gracias.